Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Geopolítica en Acción. El día de hoy vamos a hablar de uno de los países que más pasiones despierta en el plano mundial, Israel. Desde antes de su fundación, en 1948, ya estaba en conflicto con los palestinos, con sus vecinos y con las potencias globales. A pesar de este contexto adverso y bajo el amparo de Washington, ha logrado desarrollar un sistema democrático estable, ha diversificado su economía, especialmente en el rubro tecnológico, de modo tal que hoy es uno de los países más importantes del mundo. Hoy Israel se encuentra en una situación muy especial. Dentro de su contexto se juegan liderazgos globales, regionales. El país se encuentra en un proceso de cambio que nos deja las siguientes preguntas. ¿De qué lado juega en el conflicto global entre Estados Unidos y China? ¿Sigue siendo el aliado histórico de Estados Unidos o su relación comercial con China va un poco más allá, hacia asuntos quizás estratégicos? ¿Es cierto que puede alcanzar una paz duradera con algunos países árabes? ¿Y qué pasará con los palestinos? ¿Se sumarán a este proceso de paz? Estas son las cuestiones que vamos a tratar en el video de hoy. Para poder entender la situación y los desafíos de Israel, vamos a repasar un poco su historia. Estos son los puntos más importantes. Hasta 1948, los judíos no tuvieron un estado propio. Desde los tiempos del Imperio Romano, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos quemaron el Templo de Jerusalén, los judíos comenzaron su diáspora por el mundo, deambulando sin tener un lugar donde establecerse. Hacia fines del siglo XIX nace el movimiento sionista como reacción hacia la discriminación y la violencia que sufrían en Europa. ¿Y qué buscaba este movimiento? Conseguir una tierra para los judíos. Se pensó en varias opciones, una de ellas Argentina. Finalmente se decidieron por volver a su antigua tierra, Israel. Pero esa tierra, que estaba bajo el dominio del Imperio Otomano desde el siglo XV, se llamaba Palestina, que era el nombre que le habían puesto los romanos, estaba ocupada por árabes, musulmanes y por una pequeña población judía, a los que se los llamaba los sabras, que convivían pacíficamente. En el año 1917, durante el curso de la Primera Guerra Mundial, los británicos que enfrentaban al Imperio Otomano y con el fin de ganarse al pueblo judío en ese enfrentamiento, prometieron entregar esa tierra, la llamada Palestina, para que los judíos constituyan su Estado. Esto se lo conoció como la Declaración Balfour, que era el nombre del ministro de Relaciones Exteriores británico. Sin embargo, terminada la guerra, los británicos no cumplieron. Crearon en esa tierra lo que se conoció como el Mandato de Palestina y lo manejaron dentro de su política colonial, como venían haciéndolo con el resto de su imperio. Sin embargo, los judíos empezaron a emigrar hacia esa región, comprándole la tierra a los árabes que vivían allí. Los británicos vieron esto como una amenaza a su dominio y se opusieron a estos viajes de los judíos hacia la tierra de Israel y los empezaron a combatir. Los judíos poco a poco empezaron a resistir estos ataques. Llegada la Segunda Guerra Mundial y tras el Holocausto nazi, los judíos no tuvieron otra opción que emigrar hacia la tierra de Israel. Y como dijimos, los británicos se iban a oponer. ¿Y por qué no podían quedarse en la Europa de la posguerra? Porque en la persecución y muerte de los judíos no había participado solamente Alemania, sino también Francia, Holanda, Bélgica, Polonia, Hungría, Italia. Ya no tenían un hogar al cual regresar. Empezó entonces una verdadera guerra entre los judíos que querían viajar a Israel y los británicos que se lo querían impedir. En esta guerra no solo fueron atacados barcos judíos que cruzaban el Mediterráneo, sino que los británicos se encargaron de incentivar a los árabes para que se opongan a esta nueva inmigración. El conflicto escaló. Gran Bretaña llevó más de 100.000 hombres y los judíos resistieron y atacaron. Finalmente intervino la recién creada Organización de las Naciones Unidas, que encontró una solución en la llamada partición del territorio. Se proponía la creación de un Estado judío y de otro Estado palestino. Los judíos aceptaron gustosos, los británicos a regañadientes y los palestinos, incitados por los británicos, se opusieron. El 14 de mayo de 1948 se proclamó la creación del Estado de Israel. Ese mismo día, y cuando ya se habían retirado las tropas británicas, las fuerzas de todos los países vecinos de Israel lo atacaron conjuntamente. Y de ese modo lo hicieron Líbano, Irak, Siria, Jordania, Egipto, Arabia Saudita
Saudita y por supuesto los palestinos, quienes, apoyados por los británicos, se negaron a reconocer al Estado de Israel y, como dije, empezó una guerra. Duró un año. En Israel se la conoce como la Guerra de la Independencia y terminó con el triunfo de las fuerzas israelíes. Una de las principales consecuencias de esta guerra es que los palestinos fueron obligados a abandonar sus tierras y se da comienzo entonces a una de las páginas más trágicas del siglo XX, que es la diáspora interminable del pueblo palestino. Pero no fue la única guerra. A ella se sumaron en 1956 la del Canal de Suez, en 1967 la de los 6 días y en 1973 la de Yom Kippur. Ya no solo combatían los países de la región, sino también la Unión Soviética y Estados Unidos, porque la Guerra Fría ya se había metido en este conflicto regional. La Unión Soviética apoyaba a los países árabes y Estados Unidos a Israel. En el centro del conflicto estaba la ciudad de Jerusalén, que era considerada sagrada tanto por los judíos como por los musulmanes. En 1967 la ciudad fue tomada por el ejército israelí. En 1978 se firman los acuerdos de Camp David, donde Israel, presionado por los Estados Unidos, debe devolver el Sinaí que había quitado a los egipcios en la guerra del 67. Estos acuerdos de paz se mantienen hasta el día de hoy. Años después, Jordania se suma también a los acuerdos de paz y reconoce también al Estado de Israel. Aunque el conflicto con los países vecinos se había terminado, la cuestión palestina seguía a través de atentados terroristas en Israel. Por eso, en el año 1982, Israel decidió invadir el Líbano para atacar allí a esos terroristas palestinos y, como consecuencia de ello, se crea un nuevo enemigo, Hezbollah. La lucha de los palestinos continuó bajo la forma de levantamientos que fueron ferozmente reprimidos por las fuerzas de defensa israelíes. En algunos casos, despertaron las críticas de la comunidad internacional y también locales. El régimen que el Estado judío aplicaba a los palestinos en su propio territorio recordaba, según sus acusadores, al apartheid sudafricano. Es cierto que israelíes y palestinos intentaron y celebraron en varias oportunidades acuerdos de paz, pero todos fueron infructuosos y se terminaron con acusaciones mutuas de incumplimiento. Hoy en día el conflicto continúa en la Franja de Gaza, en el Líbano, donde actúan las fuerzas proiraníes de Hezbollah, y en Siria, donde también hay fuerzas iraníes que defienden al gobierno de Assad. En la actualidad, Israel es un país que está a la vanguardia del desarrollo tecnológico y sobre todo en el área militar. Sin embargo, sigue dependiendo de Estados Unidos, quien garantiza su seguridad. ¿Y cómo se inserta Israel en el conflicto global entre Estados Unidos y China? Las relaciones con Estados Unidos fueron por lo menos tensas bajo la presidencia de Obama, que en el año 2015 celebró, junto con el Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, un acuerdo con Irán para levantar el aislamiento y las sanciones que sufría Irán y a la vez poder controlar y limitar el programa nuclear iraní. Este acuerdo con el enemigo geopolítico de Israel tensó las relaciones y la alianza empezó a enturbiarse. Israel puso sus ojos en China. Fue así que hace unos años estrechó la relación con Pekín. Hubo grandes inversiones chinas en obras de infraestructura en Israel. Por ejemplo, los puertos de Haifa, de Ashdod, en el metro de Tel Aviv y en una de las plantas desalinizadoras más grandes del mundo. Pero ¿cuál era la verdadera importancia de estos acuerdos para ambos países? La tecnología que Israel vendía y desarrollaba en China para darle un enorme valor agregado a sus productos. La relación fue tan fructífera que en los últimos años China se convirtió en el segundo socio comercial más importante de Israel, con un intercambio de más de 18.000 millones de dólares. Con Trump la situación dio un giro de 180 grados, cambió todo. Vamos a ver qué medidas adoptó. Estados Unidos denunció el acuerdo con Irán, impuso nuevas sanciones, reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, mudó allí su embajada y presentó además un plan de paz que pretendía recoger los reclamos de los palestinos y a la vez garantizar la seguridad de Israel. El proyecto fue inmediatamente descartado por los palestinos y por los europeos. Pero Estados Unidos exigió además a Israel que cese su cooperación con China. En mayo de este año, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo viajó a Jerusalén. Realizó fuertes críticas al gobierno de Israel por las obras de colaboración en infraestructura y en comunicaciones con China y exigió la rescisión de esos contratos. Mirá, no queremos caer en teorías conspirativas, pero llamativamente, una semana después y de manera inesperada, apareció muerto en Tel Aviv el embajador chino. Hasta el día de hoy no fue reemplazado. Israel cumplió, se realineó de nuevo con Estados Unidos y China de inmediato
lo acusó a Israel por este cambio intempestivo y reclamó el reconocimiento de un Estado palestino. Las relaciones entre Israel y China se habían enfriado. En principio, el cambio israelí podía verse como una contraprestación por el reconocimiento de Jerusalén como capital y por la mudanza de la embajada norteamericana a esa ciudad. Pero en Geopolítica en Acción pensamos que el tiempo nos ha permitido vislumbrar un panorama diferente. Te lo vamos a contar. El 15 de septiembre pasado, en los jardines de la Casa Blanca, se firmaron los denominados Acuerdos de Abraham, donde Israel, por un lado, y los Emiratos Árabes Unidos y el Reino de Bahrein celebraron un acuerdo de paz, cooperación y desarrollo. Una semana después, Israel celebró la creación oficial del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental junto con Egipto, Chipre, Grecia, Italia, Jordania y la Autoridad Palestina. El propósito de este foro es la explotación y venta de los hidrocarburos que se hallaron hace muy poco tiempo en el Mediterráneo Oriental, en una zona en disputa entre Grecia y Turquía. Se le abre entonces a Israel una oportunidad superadora donde tiene la posibilidad de liderar, junto con otros países árabes, a los que se le podrían sumar prontamente Líbano, Emiratos Árabes Unidos y quizás Arabia Saudita, una alianza energética para abastecer a Europa bajo el paraguas de los Estados Unidos. De este modo, Israel podría romper el cerco árabe anti-israelí y dejar sin argumentos a sus principales detractores, la Unión Europea y la ONU. En esta nueva ruta de la energía, Israel podría aportar tecnología, puertos y sobre todo seguridad, porque recuerden que hace unos meses un buque francés debió huir ante una amenaza turca. Es decir, lo que determina que la seguridad de la explotación energética es decisiva, porque como decimos, los turcos se oponen. Por otro lado, la incorporación de la Autoridad Palestina podría significar la solución a un conflicto de más de 70 años en la región, porque ya no estaríamos hablando de repartir lo que hay, sino de generar nuevos negocios para compartir. Estamos frente a un verdadero cambio de paradigma. Como enseñaba Borges, de los laberintos se sale por arriba. Parece que Estados Unidos aprendió la estrategia china de promover la sinergia. Esta posibilidad permitiría a Israel ser el motor del desarrollo de los países árabes y facilitar además el territorio para transportar la energía hacia Europa, salteándose los estrechos más conflictivos, el de Hormuz en el Golfo Pérsico y el de Al-Mandeb en la entrada del Mar Rojo. Es decir, se constituye una nueva ruta de la energía. Pero en definitiva, lo que parece haber conseguido Israel es mucho más que la mudanza de una embajada, sino la posibilidad de llevar paz y prosperidad a una región bajo el amparo de los Estados Unidos, que se transforma de ese modo en el garante de la alianza energética. Bueno, ahora, antes de terminar, te dejo algunas preguntas. ¿Tendrá Israel la habilidad para llevar adelante esta alianza? ¿Los pueblos árabes podrán olvidar los años de enfrentamientos con Israel y conformar un futuro común sin condicionarlo a la causa palestina? ¿Y los palestinos se sumarán a esta nueva oportunidad, a este proyecto, o el odio hacia Israel va a primar en ellos? ¿Permitirá Rusia que se conforme una alianza energética que sea competencia de las ventas que ella misma le hace a Europa? ¿Y cuál va a ser la respuesta de China a esta nueva alianza? Si el video te gustó, suscríbete, compartilo y deja tu comentario aquí o en cualquiera de nuestras redes. Chao.